Ahora paso por el chat del vídeo. El Aló José da... Ya, Javier. Buenas noches, señoras y señores. Estamos en un nuevo programa de la Constitución Federal para crear los Estados Unidos. Estamos en un nuevo programa. Joder, Xavi. ¿Soy yo el culpable? No, tú no eres el culpable. Sigue. Y en primer lugar me gustaría agradecer al Círculo Televisión por esta deferencia que hemos tenido, así como a su equipo y, por supuesto, también a todos los espectadores que nos siguen desde el primer programa que se inició hace 3 semanas. Realmente estamos muy contentos porque hay reacciones que antes no esperábamos. Claro, no había programas sobre Europa y por eso las personas no podían reaccionar. Pero he visto los chats con mucho interés y esto esperamos que se vaya agrandando o aumentando en los futuros programas. Concretamente, el de hoy es un tema no importante, súper importante, y además en manos de un técnico como es el conferenciante de esta noche, que luego pasaré a citar un poco su experiencia. Pero resulta de que vamos a presentar esta noche un programa que tantas veces la gente lo está reclamando últimamente, participación en la política. Y eso solamente se puede llevar pues, a través de un cambio radical en las instituciones nacionales, como por ejemplo la española. Es decir, si en España hay una posibilidad de hacer referéndum, probablemente sería conveniente de modificar la Constitución para que fuera un referéndum vinculante. Y eso naturalmente lo tienen que llevar a cabo los partidos. Así que vamos a insistir esta noche que es necesario introducir el sistema de democracia directa no solamente en España, sino en toda la Federación Europea, que ya está previsto en su Constitución. Y bien, para no tardar mucho tiempo, voy a pasar a presentar al conferenciante de hoy. Manuel Galiñanes es médico adscrito a la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares, y ha trabajado como científico básico y médico en Canadá, Reino Unido y España. Es cofundador de la Unión de la Unidad de Ayuda Ciudadana, miembro de la Junta Directiva de la Alianza Federal de Federalistas Europeos y miembro de la Federación de Esquerra de Cataluña. Ha participado en la Convención de Ciudadanos por una Constitución de la Federación Europea y está investigando y promoviendo activamente los valores humanitarios y los derechos de participación política de los ciudadanos. Con esto termino y doy la palabra a Manuel para que nos diga cosas. Muchas gracias, Javier, al Círculo TV, y también gracias a la Alianza Federal Europea por la invitación a hacer esta presentación sobre un tema que considero, como tú, de vital importancia, que es lograr una mayor democracia mediante la participación ciudadana. He dividido mi presentación en 3 partes. Primero haré un breve repaso histórico de la evolución de la democracia desde la antigüedad hasta nuestros días. A continuación me adentraré en lo que actualmente entendemos por democracia y finalmente explicaré qué tipo de democracia propone la recientemente formulada Constitución para una Europa federal. Atendiendo a la primera pregunta de cómo nació y evolucionó la democracia, en la antigua Grecia la democracia ateniense era una forma de democracia directa, donde los ciudadanos comunes eran elegidos para ocupar los cargos gubernamentales, tanto administrativos como judiciales. Y además había una asamblea legislativa compuesta por todos los ciudadanos. En la asamblea los ciudadanos podían hablar y votar, pero sin embargo las mujeres, esclavos, extranjeros y jóvenes menores de edad eran excluidos de la ciudadanía, de forma que tan solo 1 de cada 4 personas residentes se podía calificar como ciudadano.
También en la República Romana solo una minoría de ciudadanos podía votar en las elecciones para representantes. Aquí, además, el sistema de votación era ponderado de forma que los votos de los poderosos tenían más peso. Posteriormente se han practicado algunas formas de democracia por otros pueblos y culturas, pero el primer órgano parlamentario documentado en Europa fueron las Cortes de León, que establecidas en 1188 por Alfonso IX, tenía competencias para fijar impuestos, tratar asuntos exteriores y legislar. La Carta Magna, que fue promulgada en el 1215 y que probablemente todos conocéis, restringía el poder de los reyes y protegía ciertos derechos de los ciudadanos. Esta carta dio lugar al Parlamento de Inglaterra, parlamento que fue operativo hasta el siglo XVIII, cuando en el 1707 fue reemplazado por el Parlamento de Gran Bretaña al fusionarse Inglaterra con Escocia. Posteriormente, en el 1787, la Convención de Filadelfia en los Estados Unidos abandonó los artículos de la Confederación y redactó una constitución que definió la representación en el Congreso y el poder ejecutivo. Sin embargo, esta constitución, que protegía los derechos y libertades civiles de los ciudadanos, no ponía fin a la esclavitud. 2 años más tarde, en la Revolución Francesa de 1789, se adoptó la Declaración de los Derechos del Ciudadano, aunque el sufragio universal pleno no se logró hasta finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, cuando finalmente se reconoció el derecho de voto a las mujeres. Hoy día, la democracia se ha consolidado como la forma de gobierno más popular, con más de la mitad de las naciones del mundo declaradas democracias. Aunque hay que reconocer que durante este tiempo se han producido progresos y retrocesos en el grado de democracia. Bien, después de esta breve reseña histórica, me adentro en la segunda parte de mi presentación para hablarles sobre qué entendemos por democracia. El ideal democrático promovido por las revoluciones francesa y americana se basó en el principio fundamental de que no existe una autoridad superior a la del pueblo, que es esencialmente la fuente de legitimidad y autoridad gubernamental. Sin embargo, las decisiones políticas a menudo se llevan a cabo más allá de la influencia e incluso del conocimiento de los ciudadanos, por lo que no sorprende que estos hayan perdido en gran medida la confianza en el carácter democrático de las instituciones gubernamentales. Este estancamiento de la democracia contrasta con el hecho de que las personas son cada vez más conscientes de su papel social, tienen expectativas democráticas crecientes y aspiran a una mayor participación en el proceso político. La democracia es, sin embargo, un concepto frecuentemente utilizado de manera incorrecta por los políticos y los ciudadanos, e incluso a veces hasta los académicos. Posiblemente sea debido a que la democracia no tiene una definición simple y reconoce una identidad multifacética. Así, tenemos la democracia representativa, que es aquella donde el pueblo está representado por delegados electos. Este tipo de democracia es la adoptada por la mayoría de los países denominados democráticos y tiene una exigencia central, que el sistema de votación debe ser transparente y justo. También tenemos la democracia deliberativa, que es aquella que permite que los ciudadanos y movimientos sociales puedan organizar reuniones con las instituciones gubernamentales para evaluar la efectividad de las políticas, tanto actuales como futuras. En este caso, para que una decisión democrática sea legítima, debe estar precedida por una deliberación auténtica. Otra forma de democracia es la democracia participativa, en la que los ciudadanos y movimientos sociales pueden de forma activa desarrollar y liderar cualquier tipo de proceso. Ahora bien, en la democracia directa, que hablaré un poco más en profundidad,
todos los ciudadanos elegibles tienen una participación activa en la toma de decisiones políticas, votando directamente sobre iniciativas políticas y a expresarse en referendos. El derecho de iniciativa es una aplicación especial del principio de igualdad, que incluye la capacidad de presentar propuestas de reforma o ampliación de la Constitución, proporcionando así un vínculo directo entre los ciudadanos y los órganos legislativo y ejecutivo. Así pues, en la democracia directa, los ciudadanos votan directamente no a través de sus representantes sobre las propuestas legislativas. Aquí es preciso señalar que el Tratado de Lisboa ya introdujo la iniciativa ciudadana europea como un medio para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones de la Unión Europea. Otra forma de democracia es aquella que posibilita la rendición de cuentas, que en inglés se llamaría accountable democracy, por la cual los representantes tienen que rendir cuenta por sus acciones y decisiones a los ciudadanos que les han elegido. En mi opinión, esta modalidad de democracia, además de evaluar el desempeño de funciones por los representantes, debería implicar el determinar su idoneidad para continuar en sus cargos. Todos estos elementos que acabamos de mencionar cumplen su propia función, se complementan y su combinación profundiza y fortalece la democracia. En el contexto de la Unión Europea, la igualdad política es particularmente compleja, dado que los estados y los ciudadanos son sujetos políticos constitutivos, lo que presenta dificultades para resolver disputas constitucionales que involucran los derechos de los ciudadanos y los Estados miembros de manera compatible con la igualdad política de ambos sujetos. Así, los tratados y su revisión se llevan a cabo mediante acuerdos diplomáticos entre élites, excluyendo en gran medida el debate popular y la participación política, excepto en casos de referéndums nacionales, ad hoc, donde, por cierto, las opiniones populares siguen estando infrarrepresentadas. Está claro que en la Unión Europea hay un déficit democrático que es necesario corregir. Pero para revertir este déficit democrático es necesario reformar las instituciones y además dotar a las personas de los instrumentos que posibiliten que la toma de decisiones fluya de abajo hacia arriba. Esto es precisamente lo que se pretende en la Constitución de la Federación Europea. Y de esta forma ya entro en el tercer y último apartado de mi presentación, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo mejora la democracia la Constitución de la futura Federación Europea? La Constitución de la Federación Europea aboga por la implantación de la democracia directa, la deliberativa y participativa, y también la rendición de cuentas, además de la democracia representativa. Y para ello introduce los siguientes elementos o exigencias. En primer lugar, aclarar que la forma más importante de democracia directa es la propia ratificación de la Constitución Federal Europea por los ciudadanos europeos, obviamente de aquellos estados que participen en la federación. Esta acción se basa en la máxima de que toda soberanía descansa en el pueblo. De esta manera se seguirá el camino de la creación de la primera Constitución Federal en América. Por otro lado, en la Federación Europea, los ciudadanos de cada Estado miembro ostentarán la ciudadanía de la Federación, siendo ciudadanos de pleno derecho. Así, los ciudadanos contarán con un pasaporte único de la Federación que sería emitido por el propio Estado miembro. Un punto importante es que todos los ciudadanos de la Federación Europea mayores de 18 años podrán participar en las elecciones a la Cámara de los Ciudadanos. Claro está, a menos que carezcan de capacidad por enfermedad mental o incapacidad psíquica. Así, el artículo 2 de la Constitución establece que los miembros de la Cámara de Ciudadanos serán elegidos por los ciudadanos sobre la base de una persona, un voto. Y lo que es importante, el distrito electoral será todo el territorio de la Federación.
Además, cualquier ciudadano podrá optar a ser elegido miembro de la Cámara de Ciudadanos, siempre y cuando reúna los requisitos de competencia e idoneidad, lógicamente. Precisamente el mismo artículo 2 de la Constitución también menciona que se introducirá una ley que establezca los requisitos de competencia e idoneidad de los miembros de la Cámara de Ciudadanos. Es también importante mencionar que el artículo 4 de la Constitución establece que tanto el presidente como los dos vicepresidentes, esto es, el presidium, también han de ser elegidos directamente por los ciudadanos. Además, se requiere que el presidium celebre un referéndum consultivo anual para recabar las opiniones de los ciudadanos sobre la implementación de las políticas. La Constitución de la Federación Europea, en su artículo 7, también prevé el establecimiento de paneles de ciudadanos para garantizar el acceso a la información gubernamental de forma transparente y objetiva. Además, otorga a los ciudadanos el derecho a presentar propuestas legislativas y enmiendas a la Constitución. Así se permitiría que los ciudadanos puedan votar en referendos, ya sean sobre leyes federales, la ratificación de un tratado internacional o la cesión de la federación a organizaciones de seguridad colectiva, comunidades supranacionales u organizaciones internacionales. La Constitución también permitirá que cualquier ciudadano de la Federación pueda lanzar o apoyar iniciativas populares sobre asuntos federales, lo que se conoce como iniciativa ciudadana. Si la iniciativa ciudadana es sobre la reforma de la Constitución, obviamente esta deberá cumplir los requisitos de coherencia en forma y contenido y sin infringir las disposiciones imperativas del derecho internacional. Aquí es importante señalar que cualquier enmienda sometida a referendo se adoptaría por mayoría simple. Además, para asegurar que la ciudadanía tenga conocimiento de las actividades políticas, la Federación garantizará el acceso a la información de forma transparente y objetiva mediante la creación de un espacio denominado Ágora Ciudadana. El Ágora debe servir como espacio de debate y de creación de una opinión pública equilibrada, funcionando como nexo entre las distintas fuentes de información y la ciudadanía. Así pues, las estructuras y el funcionamiento de la Federación Europea están expresamente destinados a resolver el déficit democrático existente en la Unión Europea, cuyo funcionamiento, como sabéis, está basado en los tratados intergubernamentales. Bien, cerrando esta presentación, es importante recalcar de nuevo que la Constitución de la Federación Europea no se limita a la democracia representativa, sino que introduce la participación directa de los ciudadanos por medios de referéndums, ya sean obligatorios u opcionales, y el derecho a lanzar iniciativas ciudadanas. Bien, aquí concluyo mi presentación y quedo a vuestra disposición para responder a las preguntas y comentarios que creáis oportuno. Muchas gracias. Pues buenas noches. Bueno, tenemos estas preguntas. No sé si primero vamos a pasar a que pregunte el público y después te doy paso, ¿vale, Xavi? ¿Te parece? Sí, bueno, estaba apuntando las preguntas que estaba haciendo el público. Bueno, las tenía aquí apuntadas. Las tenemos aquí. Pregunta de Teco. Dice, la Constitución de la Europa Federal acepta la mitad más de uno de los votos como decisiva en todo tipo de decisiones. Voy a hacerte 3 y así para no hacerlas todas juntas, sino que para que vayan a ir respondiendo poco a poco. Teco también nos pregunta, ¿la Constitución Europea Federal limita las referencias a solo un cierto tipo de asuntos? Y Brujas y Marujas pregunta si Suiza es una democracia directa. Ya seguiremos respondiendo. Manuel. O bueno, Javier, ¿quién quiere responder de los dos? Bueno, Suiza es una democracia directa, evidentemente. Y yo ayudaré a Manuel. Vale. Sea uno de los mejores ejemplos de democracia directa hoy en el mundo. En cuanto a las votaciones, es cierto, es mayoría simple, o sea, es la mitad más uno. Y
La otra cuestión, la segunda, ¿cuál era? No recuerdo. La segunda era sobre la Constitución Europea limita las referencias a solo tipo o solo a un cierto tipo de asuntos. Bueno, Referendos. sí, ¿A los referendos o solo a un tipo de... Bueno, aquí te lo pregunto a Teco, no sé si... Sí, los referendos pueden ser de cualquier tipo, ya sean opcionales u obligatorios. O sea, que si hay como comentaba, si hay un tema, una enmienda a la Constitución, pues evidentemente tiene que ser obligatorio. Si es debido a una iniciativa ciudadana, pues puede ser opcional, evidentemente. Pero aquí no hay ninguna limitación en cuanto al tipo de iniciativa que se pueda poner a referéndum. En principio. Puedo completar un poco la información siguiendo el ejemplo de Suiza, porque ese tema de la democracia directa se tomó por la Convención Ciudadana justamente de la Constitución suiza. Entonces, los tres puntos más importantes de una democracia directa es la iniciativa ciudadana, que consta de recogida de firmas de acuerdo con la Constitución en un periodo determinado, y si se consiguen las firmas, entonces se registran en el Parlamento. Por tanto, esto no tiene limitación. Tantos asuntos como quiera proponer los ciudadanos, si tienen el número de firmas, se registran y se tendrá preparado el referéndum posteriormente cuando esté hablado en el Parlamento. La otra referencia, punto importante de la democracia directa es cuando los ciudadanos frenan una ley del Parlamento. Es decir, que el Parlamento pues, legisla como en todos sitios, pero si la ley no es o no tiene el acuerdo o la simpatía de los ciudadanos, digamos como por ejemplo la que ha ocurrido, o en España muchas veces ha ocurrido ya con la ley de educación, que si entra un gobierno la cambian y si entra el otro la vuelven a cambiar. Eso no ocurre, porque allí cuando una ley no está bien recibida por los ciudadanos, pues la ponen en referéndum. Es decir, que es el referéndum facultativo. Y la última posibilidad o el último punto principal de la democracia directa es el referéndum obligatorio, que cuando el Estado pues tiene que firmar un tratado internacional o cualquier otro tipo de grandes acontecimientos, como por ejemplo una guerra en Suiza no se podría declarar, primero porque es neutral y solamente tiene un sistema militar defensivo, pero en una democracia directa los ciudadanos podrían parar una guerra si tuviera la Constitución la democracia directa. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, vamos a darle paso a Xavier. Xavier. Sí, se te corta un poco, Joseda, ¿eh? Sí, bueno, yo tenía una pregunta, a ver si me la podéis responder. ¿Qué relación tendría la Alianza Federal Europea tanto con Estados Unidos, Rusia y China? Esa es una de las preguntas. La siguiente sería el tema de los ejércitos y policías. ¿Cómo se puede modular dentro de la federación este tema? Y el tercero, ¿qué trato tendríamos con la OTAN desde el punto de vista de la Alianza Federal? Gracias. Bueno, empiezo por el tema de la OTAN. La idea es que la federación pues, tenga una defensa propia de la federación. Es una de las competencias que los estados federales pasarían a la federación y, evidentemente, la situación actual de la OTAN pues, podría variar en muchos aspectos. O sea, sería una relación más que subsidiaria, como es actualmente de Estados Unidos, pues más de independencia y más integrada. O sea, eso con relación a la OTAN. La primera pregunta era sobre la alianza. ¿Qué relaciones tendría la Alianza Federal con países como China, Estados Unidos? China y Rusia. Sí. Y Rusia, sí. Bueno, Rusia es un país
euroasiático y, evidentemente, en mi opinión, yo creo que también sus ciudadanos tendrían la capacidad y el derecho de poder optar a votar para integrarse dentro de la Constitución Federal Europea. Si no es así, evidentemente yo creo que como la cuestión de la OTAN, pues la Federación Europea pues tiene que desarrollar una política exterior que sea propia de la Federación y que sea independiente de otros países. Y esa sería pues eso, una situación geopolítica distinta a la actual, donde hay una dominación de un país, de Estados Unidos en concreto, y entonces pues todo gira a través de ese eje, ¿no? Con respecto a China, yo creo que es exactamente lo mismo. Yo creo que aquí entramos, y Estados Unidos, entramos en un mundo multilateral que yo creo que es mucho más, que es ideal, no unilateral, sino donde hay muchos jugadores importantes desde el punto de vista político y económico, y yo creo que esa relación tiene que ser una relación de igual y de respeto y, sobre todo, pues, de tratar de evitar la creación de conflictos en el futuro y desarrollar, pues, eso, un estado de bienestar para los ciudadanos, no solamente de estos países, sino de todo el planeta, porque la idea es que la Federación Europea no se quede como Federación Europea, sino que se expanda a otros países. Hay movimientos en este sentido en América Latina y bueno, la idea es que una vez que esto esté ya consolidado, pues el movimiento sea hacia una federación mundial. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era la segunda pregunta? Perdón, Xavi. No se te oye, Xavier. No se te escucha. Perdonad, ahora sí, ¿no? Bien. Que sí. La segunda pregunta era que cómo se regularizaría en la federación el tema de tanto de los ejércitos como las policías de los diferentes países. Si sería una policía única dentro de la federación y un ejército único de la federación, o cómo pensáis vosotros que se tendría que regular el tema militar y policial. Sí, bueno, el tema de seguridad interior de cada país es independiente, evidentemente, y eso es intocable. Eso son competencias que cada país tendría. Sin embargo, como hemos comentado, otra cuestión es la defensa común de todos los estados de la federación, que esa sí que es común, evidentemente, es una de las competencias que se transferirían de los estados a la federación. Habría, pues, un ejército que sería común, que trataría, pues, no solamente de la defensa de agentes exteriores, pero también de aquellos problemas interiores dentro de los estados que puedan ocurrir, terrorismo, etcétera. Pero, de nuevo, las competencias de seguridad interior de cada uno de los países seguiría siendo un tema, una competencia que tendrían los estados. Vale, muy bien. Aquí me gustaría, si puedo, añadir algo por experiencia. Por ejemplo, en la República Federal Alemana, tú vienes aquí y encuentras que los estados federales tienen su propia policía y de vez en cuando tienes la Policía Federal. Es decir, que la Policía Federal está para los asuntos federales y la Policía Estatal está para la jurisdicción de los respectivos estados, con lo cual en Europa sería parecido. Teco nos pregunta quién podría plantear los temas del referéndum. O sea, ¿cuál sería el ente que plantearía el tema del referéndum para la Alianza Federal Europea? Bueno, en principio sería la Cámara de los Ciudadanos, donde se debatiría los temas.
y se vería la viabilidad de las iniciativas, de las propuestas a referéndums. Como comentábamos en la charla, si estas propuestas se conforman a la legislación internacional y es todo correcto, pues no hay ningún problema. Por otra parte, el gobierno federal también puede tener otro tipo de preguntas dentro de esos referéndums como alternativa a esas preguntas. O sea que esto sería una doble vía de ciudadano hacia los políticos de la federación, de las diferentes cámaras, el gobierno de la federación y del gobierno a los ciudadanos. O sea, sería una cuestión abierta y que se podría modificar, evidentemente, en cualquiera de los puntos. Bueno, tenemos también la pregunta de Amparo. Buenas noches y muchos éxitos. Amparo Plaza Muñoz nos dice, ¿cuál es el tiempo mínimo para un referéndum internacional? Bueno, es uno de los aspectos que no están realmente fijados. En teoría, son 6 meses los que se podrían tener para un referéndum que fuese opcional, pero si es un referéndum que es obligatorio y sobre una enmienda de la Constitución, creo que el periodo que se ha fijado inicialmente es de 12 meses. Creo que eso es correcto. Corrígeme si no estoy en lo cierto, Javier. 6 meses. Ok, pues bueno, recordar a la audiencia, son las 9:38, que den like al directo, suscríbanse los que no están suscritos y después también tenemos el PayPal y el Vision para quien quiera colaborar también con el canal. Así que tenemos esas vías de participación, de colaboración y al igual que queremos más preguntas de ustedes y queremos que también resolverlas en este Aló Europa. No sé si tenemos también más preguntas, por ejemplo, Brujas y Maruja nos dice, un ciudadano, un voto, ¿cómo van a tener representación las zonas despobladas? Bueno, aquí no habría ningún tipo de distinción entre zonas rurales y zonas, las ciudades, las urbanas. Cada ciudadano tendría un voto y eso no se cambiaría, evidentemente. O sea, aquí no habría ninguna distinción. Y también nos preguntan lo siguiente, ¿cómo podrían resolverse los procesos constituyentes en aquellos países donde la estructura del Estado esté cerrada mediante una monarquía o una república presidencialista? Bueno, la forma de gobierno de cada uno de los estados es completamente independiente. Cada estado puede permanecer de la forma que ha estado hasta ahora y lo único que cambiaría sería el trasvase de esas competencias al Estado federal. Hemos hablado de asuntos exteriores, del ejército único, posiblemente pues toda la cuestión de medioambiental, todos estos temas que conciernen a la globalidad de los ciudadanos de la federación posiblemente serían federales y el resto sería de los estados. O sea, la forma de gobierno de los estados quedaría completamente sin tocar y cada estado podría determinar la forma que quiera de gobierno. O sea, que no hay cambios en ese aspecto. No hay obligación de que se cambien la estructura de gobierno de cada uno de los países federados. Bueno, Iván Gil Carretero nos dice, teniendo en cuenta que el referéndum podría poner en entredicho los sistemas de participación y encontrar oposición cerrada por parte de los actuales estados. Javier, no sé si quieres responder tú, Javier. Sí, yo creo que, no, estoy seguro. Primero, el primer referéndum que tiene que celebrarse para llevar a cabo la fundación de los Estados Federados de Europa es independiente. Cada estado tiene que autorizar primero para que se celebre el referéndum.
Es decir, y estamos en ello, para eso estamos tratando de transmitir a los ciudadanos que necesitamos su apoyo para influir sobre los partidos políticos para que lleven al Parlamento esa decisión de autorizar un referendo para ratificar la Constitución Federal para los Estados Federados de Europa. Y esa es la primera labor. Entonces, que los referéndums se autorizarían por los gobiernos respectivos. Sí, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, en lo que pasó en España con el 1 de octubre del 17, ¿cómo le podremos o se podría plantear al gobierno español y a la Cámara Baja, al Congreso, teniendo partidos como Vox y PP, cómo convencer a esa gente, cómo, digamos, encaminarle a que la Alianza Federal Europea sería el mejor sistema para los ciudadanos dentro de Europa? Bueno, pues si me permite, Manuel, contestaré con mucho gusto a esta pregunta porque es una pregunta avanzada sobre el tema que me toca tratar a mí en los próximos programas. Es decir, que hay una solución muy sencilla en España para cambiar el referéndum consultativo por un referéndum vinculante. Con lo cual, imagínate, por ejemplo, que el Partido Federalista Europeo nos está ayudando aquí en España para fundar el Partido Federalista Europeo de España. Imagínate que salimos con un programa a la calle en el cual pretendemos, con una pregunta o dos, pero por lo menos la primera pregunta, el primer tema del programa sería conseguir que Europa sea federal es parte de una obligación del Estado español. Pero primero tenemos que cambiar el sistema político del Estado español. Por tanto, este partido político nuevo, federal, tenemos un solo punto del programa. En las próximas elecciones vamos a cambiar el sistema político español por representación con la introducción de la democracia directa. Con lo cual, si hubiera mayoría de ese partido federal más otros partidos y una mayoría en el Parlamento para cambiar la Constitución, ese referéndum del artículo 92, si mal no recuerdo, pues cambiaría totalmente el panorama político, porque los ciudadanos españoles ya tienen la opción de recoger firmas, creo que es un mínimo de 500.000, pero cada vez que entregan en el Parlamento las 500.000 firmas se apaga la vela y ya nunca jamás se sabe de ello, porque no aceptan ninguno, absolutamente. Pero Javier, teniendo en cuenta que a lo más que llegó el PSOE, por ejemplo, fue 200 escaños, 202 en el 82, ¿cómo es complicado? O sea, aparte de ese partido, tendrían que tener alianzas con otros partidos políticos, claro, que tengan una misma visión. Y es complicado porque todos los partidos son de cada casa. Bueno, pero por eso digo que los partidos políticos hasta la fecha lo único que hacen es presentar un programa que por regla general no cumplen. Yo digo, la orientación que nos dan del Partido Federalista Europeo es hacer algo en los respectivos estados para que podamos llevar a cabo la ratificación de la Constitución. Si nosotros en España entablamos esa idea de que ya que vamos a ayudar para que Europa tenga la Constitución federal, vamos a hacer una federación primero en España, una federación en el Estado español, y se puede hacer precisamente con un punto en el programa muy concreto, modificar la Constitución española para facilitar a los ciudadanos que en un referéndum, cuando se haya constituido el nuevo gobierno, se pueda llevar a cabo la modificación de la Constitución si la apoyan las mayorías que están previstas. Y una vez que tenga los ciudadanos españoles la posibilidad de llevar a cabo referéndums cuando presenten las iniciativas, pues el Estado federal español estaría en perspectiva de los próximos 10 o 15 años, no más. Sí. Y bueno, a lo mejor no haría falta ni cambiar la monarquía para que todo el mundo esté contento. Sí. Bueno, este es un tema que Javier va a tratar en una de las presentaciones futuras, pero como decía,
la constitución de la Federación Europea no cambia en absoluto la forma de hacer política dentro de cada uno de los gobiernos. Es decir, cada gobierno puede regirse de igual manera que se ha hecho ahora. Lo importante aquí es una cosa, es que si tenemos la introducción de todos estos elementos de democracia directa, deliberativa, participativa, etcétera, dentro de la federación, eso va a filtrarse de una manera ineludible, imparable al resto de países de la federación. Y quieras que no, todos los ciudadanos de estos países van a estar imbuidos de esa capacidad de poder participar en la política europea. Y si es así, eso se transmitirá a la política de cada uno de los estados. O sea, no tengo ninguna duda de que habrá una transformación ya importantísima de todos los países en la dirección de la federación. O sea, eso está muy claro. Pero, de nuevo, creo que Javier lo tratará con más profundidad en su presentación en 2 o 3 semanas. Sí, bueno, pero viendo la amalgama de partidos políticos que hay en España, tanto de izquierdas, de derechas, ultraderecha, nacionalistas, independentistas, el reunir una idea para crear esta alianza, ¿vosotros pensáis que lo tendríais más fácil o se tendría más fácil con partidos como, por ejemplo, el PNV, que siempre ha abogado por la Europa de los pueblos, o con gente como Bildu, Esquerra Republicana, o incluso el Junts per Cat, que ahora pues están un poco en el tema de la Europa de los pueblos, que tenga cada pueblo dentro del Estado español, tenga su voz y voto, digamos, en esta alianza federal europea? Bueno, de nuevo es Javier el experto en este tema, pero yo no tengo nada más que añadir. Yo creo que la Federación Europea no va a tener ningún tipo de influencia directa en cómo se tiene o no que se tiene que hacer política dentro de cada uno de los estados. Lo que sí es cierto es que si nosotros estamos federados en Europa, y todas estas cuestiones de medio ambiente, tener un ejército común, tener una política también común, todo eso se traslada a la federación. Lógicamente, los países van a tener una disminución de todas estas capacidades para poder influir en todo esto. Tendrán su capacidad de influenciarlo a nivel federal, pero es donde se va a jugar la carta mayor. Otra cuestión que comentas es los partidos. Evidentemente, los partidos es un problema serio, muy serio, porque los partidos estamos en una democracia, en teoría, pero los partidos no hay democracia interna. O sea, es un garigay tremendo donde los intereses particulares o partidistas pues priman. Entonces, es muy difícil que estos partidos que están acostumbrados a hacer este tipo de política, una vez que tengan acceso al gobierno, pues se comporten de otra manera. O sea, van a seguir haciendo exactamente lo mismo y tomando medidas autoritarias y evidentemente es una de las cuestiones que ha de cambiar. O sea, la federación, la Constitución expresamente incide en que los partidos políticos tienen que tener una formación y que la gente que represente a los distintos estados tienen que estar validados y tienen que estar preparados. Es decir, aquí no es posible que alguien de la calle que venga sin ningún tipo de preparación y quiera tener un puesto, como está ocurriendo ahora, pues esto salga así. O sea, tiene que ser alguien con una preparación, con una trayectoria y además con un tiempo limitado también para estar en esas posiciones. O sea, que la cuestión de los partidos es crítico, es vital desde mi punto de vista,
La Constitución lo enfoca perfectamente en este sentido y yo creo que esa es una de las cuestiones pendientes que posiblemente afectaría una vez que tengamos una federación. Esto se filtraría hacia los estados y cambiaría un poco el status quo que ahora tenemos con los partidos, que es un garigay, por utilizar un término. Bueno, son las 10 menos 10. No sé si va a venir al final el ponente. Sí, Javier. No, quería complementar el tema de los partidos políticos para que os deis cuenta con la publicidad que hemos dado a través de vuestro programa y, bueno, y otras acciones que estamos llevando a cabo, pues hay un partido político que se llama Volt, que ya se ha interesado en colaborar con nosotros y, naturalmente, pues nosotros estamos contentos de colaborar con ellos y por eso los invitamos a tomar parte en uno de las conferencias que será en este mes de abril. Entonces, se habla ya de partido transnacional y justamente este partido ya tiene un parlamentario, un diputado en el Parlamento Europeo. Tiene muchos diputados en los parlamentos nacionales de diversos países. No he mirado toda la lista, pero hay a lo mejor 150 o 200 con ayuntamientos, etc. Por lo tanto, esto sí que es una señal de que los partidos políticos que quieran tener de fe europea como este, probablemente serán los primeros en registrarse como partido político federal, que a la hora actual no hay ningún registro federal. Y este será un partido federal porque ya está trabajando para ello. Y nada menos ahora se ha apuntado a la Constitución Federal que nosotros estamos promocionando. Con lo cual será un día interesante para hacerle estas preguntas de los partidos políticos o cómo lo van a hacer ellos. Bueno, yo solo eso. ¿El ponente finalmente no viene o si viene? No viene. No, el ponente era Manuel hoy. ¿Pero viene o no? Le tienes ahí, Manuel Guillanes. Ah, hoy el ponente es Manuel. Pensaba que iba a venir alguien. Vale. No. Vale, me he confundido, perdona. No, he tenido que asumir la labor de moderador, pero como he tenido tanta colaboración, ha sido estupendo. Así que Vale, me he equivocado. Fantástico. No, el programa está saliendo y espero bastante bien, que los telespectadores pues se animen y que hagan también publicidad de nuestro programa, porque es el futuro del Estado Federal Español. Y de paso haremos también... Sí, porque mira, yo sé que hay que tener esperanza sobre un proyecto como el que estáis defendiendo y que hay que defender. En estos momentos tan difíciles es muy complicado defender una idea como esta, en el sentido de se va a dar este proceso posiblemente en un futuro más cercano de lo que la gente se cree, pero en estos momentos la historia, en este caso Europa, está en un momento de decadencia y por eso en estos momentos hace más falta que nunca este tipo de iniciativas que tienen ya una larga trayectoria. ¿No es así, Manuel? Sí, cierto. O sea, tenemos este tipo de federalismos ya desde hace bastante tiempo, desde la antigüedad, como comentábamos, y la verdad es que Europa pues, ha tratado de unificarse en muchos momentos de su historia. Yo creo que ahora el momento es crucial porque ya no es como era hace unos siglos atrás. Ahora las comunicaciones son extraordinarias, podemos hablar y comunicarnos con cualquiera no solamente dentro de Europa, en todo el mundo, y eso facilita muchísimo la difusión, el contacto con la gente, y esto puede dar un cambio evidentemente en todas estas formas de hacer política. Yo creo que es mucho más fácil el tener la opinión de la gente y es mucho más fácil el que las decisiones políticas de los gobiernos puedan llegar de manera directa a la gente. Yo creo que gente informada y con pensamiento crítico puede perfectamente colaborar y contribuir
a que la sociedad mejore en todos los aspectos. Y ahora más que nunca Europa, pues esta federación se necesita. Tenemos el problema de la guerra en Ucrania, que es un problema que puede partir Europa y puede ser un problema para todo el mundo, pero yo creo que una Europa federal que pueda hacer de contrapeso entre los distintos poderes políticos puede cambiar toda la política geoestratégica de Estados Unidos, China y Rusia. Yo creo que ahí una federación europea podría jugar un papel importantísimo en desinflar un poco toda esta tensión, tanto en Ucrania como en la parte sureste de China. Mira, Hablando... una pregunta importante de Teco que me gustaría contestar. ¿Cuál es la de Teco? ¿No se teme la oposición de los partidos políticos a la democracia directa? Pues, ¿me permites? ¿Contesto ahora? Sí. Bueno, pues entonces es natural. El sistema que tenemos actualmente, los partidos políticos están asentados y, como hemos comentado, no tienen ninguna motivación para cambiar. Por lo tanto, estamos convencidos que la única forma de cambiar el sistema, el sistema es con lo que hemos comentado antes, es cambiar el referéndum facultativo por el referéndum vinculante en los futuros gobiernos que haya en España. Y así, de esa forma, aunque no quieran, tendrán que cambiar, porque poco a poco en nuestras conferencias vamos a dando a conocer más que nunca antes de lo que se sabe o de lo que hay en la democracia directa, en el sistema suizo. Y oiga, le voy a dar solamente un ejemplo. En Suiza, el 90% de los ciudadanos están contentos con el sistema político. Preguntémonos cuántos están contentos con el sistema político de España o de los otros países del mundo occidental. No nos dejan. Sí. Bueno, yo quiero añadir una cuestión aquí. Los partidos políticos, evidentemente, es muy difícil convencerles ahora de un sistema de estos. Yo personalmente creo que es difícil. Sería ideal que lo retomaran ellos mismos y lo llevaran a cabo, porque esto sería mucho más rápido y mucho más eficaz. Pero la verdad es que convencer a los partidos ahora que cambien su status quo, que toda la forma interna que tienen de llevar la gestión de los partidos, pues es bastante... Bueno, las próximas elecciones al Parlamento Europeo tengo entendido que son en 2024. 2024, pues son exacto. 5 años. Cada 5 años, 2024, y después será 2029. Quería yo también hacer una aclaración con lo que estamos viendo, con el tema de Canarias, pero es que hay sitios que pertenecen a la Unión Europea en estos momentos y están en el continente americano. Estoy hablando de la Guayana Francesa, por ejemplo. O sea, no solamente Canarias o Madeira, lo que es la Macaronesia, sino también hay pues todavía territorios de ultramar de lo que antiguamente, de lo que yo por lo menos considero colonia ya directamente, porque están a una distancia enorme y además tienen un estatus diferente aún perteneciendo a la Unión Europea. ¿Cuál sería, por ejemplo, el trato? ¿Sería diferencial? Y sumo con el tema también de los impuestos en Canarias a lo que hay el cupo vasco, a las cuestiones también de Navarra, de la foralidad de Navarra, si eso también se mantendría. Bueno, en principio... Y por último, los microestados como Mónaco, Andorra, Luxemburgo, si creen que ustedes que debían de tener algún tipo de también estatus diferente, porque hay que decir que Andorra no está dentro de la Unión Europea y al igual que Mónaco. Dime, Manuel. Sí, bueno, aquí lo importante ahora evidentemente no es cuál va a ser el encaje de todos estos territorios, que es muy importante evidentemente. Yo creo que esto se mantendría de la manera en que está porque depende de países específicos. Otra cuestión es que la federación, una vez que esté establecida, tenga unas políticas definidas con respecto a estos territorios. ¿Qué papel
jugarían. Yo creo que esto está por definir, evidentemente, pero en principio la Federación no tiene por qué ni contempla que estos territorios se vean afectados por todo lo contrario, yo creo que se beneficiarían de las políticas federales, en principio, pero todas las políticas internas, esto no se afectaría en principio. Es así como está contemplado en la Constitución. Todas las colonias se quedarán bajo el estatuto que tengan con sus respectivos estados. Yo quería hacer una pregunta ya para ir acabando. ¿En el Estado español habéis tenido contacto con algún partido para exponerle la Alianza Federal Europea? Con Podemos. Creo que Javier ha tenido ya contactos de este tipo. ¿Puedes explicarlo un poco, Javier? Bueno, en definitiva, con Podemos, porque yo soy del Círculo de Colonia y, por lo tanto, pues cuando se fundó o cuando se introdujo la figura del militante, pues dimos que había que hacer una nueva alta del círculo y todo aquello, pues uno de los temas que nos propusimos de futuro era la Constitución Federal para crear los Estados Federados de Europa. Y de ahí vamos trabajando a medida que podemos, porque no me dejan demasiado en el círculo, pero bueno, hay una colaboración. Yo voy a las reuniones y les explico cómo se mueve. E incluso hubo una respuesta desde la ejecutiva o de internacional de Podemos que iba por la línea que nosotros estamos tratando aquí, pero era una respuesta informal, pues porque no tienen tiempo de sentarse y hablar de ese tema. Pero yo espero que cuando lleguen las elecciones europeas, y así lo tenemos previsto en el Círculo de Colonia, pues tendremos la ocasión de proponerles de entrar a fondo con las elecciones europeas para llevar a cabo lo que necesitamos, la ratificación de la Constitución en todos los estados, pero con la ventaja de que Podemos tiene en el Parlamento Europeo o participa en el Parlamento Europeo con un grupo de 39 diputados que corresponden a 13 países de los estados de miembros de la Unión Europea. Imaginaros el chollo que tiene Podemos para ganar las elecciones europeas en el 2024 si sigue nuestros consejos. Bueno, yo cuando hice la pregunta conjunta no dije que no quise mezclar el cupo vasco con ningún paraíso fiscal. Para que quede claro, igual que tampoco creo que en Canarias también sea un paraíso fiscal. Yo solo quería hablar de los microestados, que ni siquiera me he hablado de su estatus fiscal, sino más bien de su... Dime. Pero esos microestados tendrán la posibilidad de ratificar la Constitución. Es uno de los temas que tenemos también en vista, porque imagínate con 7 estados europeos que ratifiquen la Constitución, se llevará a cabo la fundación de los Estados Federados de Europa. Y podría ser Serbia, Mónaco, San Marino, el Vaticano, incluso regiones. Es decir, por ejemplo, en la Constitución contempla que también regiones podrían llevar a cabo ese referéndum de ratificación, por ejemplo, Cataluña y Euskadi o Córcega. Es decir, imaginaros la cantidad de posibilidades que puede haber en un momento determinado de crear los Estados Federados de Europa, y la Unión Europea podrá continuar hasta que se derrumbe. Pero ahí estarán los Estados Federados de Europa, que al principio serán 7 estados, pero luego serán 9, luego serán 14 y a lo mejor en 20 años pues son 50. Muy interesante. No sé si hay algo más, alguna pregunta más. No, a mí me ha quedado muy claro ya todo. No, y habrá más conferencias. Yo quiero agradecer. Hay que decir que el próximo sábado, siendo Sábado Santo, hay programa, para que la gente tenga eso en cuenta. O sea, el próximo sábado, aún siendo fiesta, hay Hablo Europa y va es el de la defensa el próximo sábado. Ah, pues mira, muy interesante. El próximo sábado vamos a hablar del tema de la defensa. A lo mejor Xavier también está interesado en escucharlo, porque yo creo que el tema de, viendo ahora la actual situación, la dependencia que tiene Europa con Estados Unidos a nivel de seguridad es bastante evidente, y
y tal. Dice, José Da, te entiendo, amigo, en que Guadalupe o la Guayana Francesa puedan comprar pupitres de escuela en Cuba porque están más cerca. Bueno, sí, es que son países, la gente no conoce la realidad de la Guayana Francesa, por ejemplo, pero es un país, es una región de Francia que está en una situación de desigualdad y de precariedad y está dentro de la Unión Europea. Y son ciudadanos europeos porque tienen ese estatus. Es por eso digo que es una colonia, porque no se les reconoce, no tienen el mismo estatus que la Francia en este sentido continental de Europa. Dime, Xavi. No, que yo me ha quedado claro y sí me gustaría participar el sábado que viene con el tema de los ejércitos y el tema ese porque me interesa mucho. Es un general que estuvo en la guerra de los Balcanes. Pues O sea mira, que, por cierto, podríamos hacer un paralelismo con la guerra de Ucrania, solamente que ahora se habla mucho y en la época no se hablaba nada o casi nada y todo pasó de puntillas. O sea, podemos hacer unas preguntas muy interesantes porque era un general del ejército holandés, de los que participaron en la guerra de los Balcanes. O sea, que vaya por delante de que yo estoy en contra de menos armas y más despachos. Vaya por delante. Claro. Mira, quería hacer una postilla sobre lo que has comentado de las colonias y todo esto. A mí me da la impresión, así lo veo, que Estados Unidos, cuando se fundó la Federación de Estados Unidos, eran 13 colonias, luego 20, o luego otros estados, y todos los estados que están fuera del entorno de Estados Unidos, como Hawái y Puerto Rico, pues yo no sé si sabéis vosotros si tienen dificultades, pero siguen, digamos, con Estados Unidos. No hay ningún movimiento de independencia, con lo cual deben de estar más favorecidos con la federación que si estuvieran fuera de ella. ¿No os parece que ocurriría lo mismo también con la Federación Europea? Incluso en Puerto Rico se hizo un referéndum y la mayoría quiso mantener el estatus de el Estado libre asociado, que no es lo mismo que Alaska. Alaska o Hawái son estados de Estados Unidos, pero Puerto Rico es un estado libre asociado. ¿Qué quiere decir? Que no son americanos, no son norteamericanos, quiero decir, no son estadounidenses, son puertorriqueños, pero es una cosa un poco extraña. Y además, por ejemplo, en las elecciones presidenciales no votan en este caso al presidente, votan a un gobernador que representa después en lo que es la Cámara del Senado allá, pero que no, es un tema muy raro, el tema de Puerto Rico, que estaría muy bueno un día abordarlo, pero yo creo que hay situaciones que siguen siendo, a pesar de que, pero es verdad que, como bien dice Javier, no se han querido ir, no se han querido marchar de Estados Unidos y de esa alianza. Y eso que hay movimientos también soberanistas, independentistas en Puerto Rico en ese sentido. Pues nada, un abrazo muy fuerte, Javier. No sé si quieres decir algo más. Recordamos como análisis de que cuando se fundó los Estados Unidos de América era la primera federación. Y fíjate, en estos estados de 13 pasaron a 50 estados federados. Hoy día el 27% de la población mundial, el 42% de la población mundial está regida por 27 estados federales, con lo cual la federación aparentemente es la única forma de poner a los pueblos a la altura de sus pretensiones, es decir, gobernarse lo más cercanamente posible del ayuntamiento a la región, al estado, a Europa, en fin. Esa es la idea. Ese es el paso que también tiene que dar España, pasar de las autonomías a que sea un Estado también federal y dentro de Europa también. Dime, Manuel. No, la idea aquí evidentemente es no emular a Estados Unidos, que yo pienso que no es el mejor ejemplo de un Estado federal, ni un Estado que sea democrático. Aquí es una cuestión muy, muy distinta. Inicialmente, evidentemente, fue bastante exitoso, pero esto ha desviado
y es todo menos una federación efectiva y democrática. Yo creo que tenemos que alejarnos un poco de este ideal, sí de los principios iniciales de la Convención de Filadelfia, pero no de lo que está ocurriendo actualmente. O sea que hay que dejar claro esto. Bueno, pues muchas gracias, Javier y Manuel. Gracias por estos 4 programas. Este es el 4 ya. Muchas gracias. Que estáis aportando un montón de cosas. Hoy el programa, el Halo de Europa de hoy y de todos los espacios que vamos a hacer en esta semana están dedicados a Ana Treverovsky, que colaboraba con Pili en Cuaderno de Maestra, con Pili Viarge, y que nos ha dejado el día de ayer, así que de aquí mandar nuestras condolencias también a familiares y allegados y amigos. Y nada, era eso también. Por eso tenemos puesto hemos puesto el lazo, porque estamos de luto en el canal en ese sentido. Y un abrazo muy fuerte a los dos y muchas gracias por aportar tanto a este espacio, a Círculo TV. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estamos encantados. A vosotros. Vale. Gracias. Un abrazo. Nos vemos ahora en directo, no lo José. Adiós. Adiós, adiós.